Ser mamá o papá de un hijo adolescente, vaya que es un reto. Afortunadamente las mías ya pasaron por esa etapa, aunque dicen que luego llega la segunda y hasta la tercera adolescencia. Hay una serie que se llama así, justamente, Adolescentes, y que nos lleva a vivir en carne propia el drama de un joven que es acusado de asesinato. ¿Verdad o mentira? Esto lo iremos descubriendo porque tampoco se trata de spoilear la serie, pero me dejó a mí pues, verdaderamente conmovida ver cómo de pronto los padres y las madres tenemos ideas totalmente distorsionadas de quién realmente son nuestros hijos y de lo importante que es estar cerca de ellos. Y hoy más que nunca, con redes sociales que de pronto parecen las nanas, las cuidadoras y quienes proveen de información, la escuela de los jóvenes, que pueden caer en redes de personas o de grupos con ideas distorsionadas sobre la vida, la sexualidad, la feminidad y la masculinidad. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Quédense aquí, por favor, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía, dame tu manita arriba, que es bien importante. Pon algún comentario que nos nutra, que nos llene, manda saludos, porque así hacemos comunidad. Y bueno, por supuesto, te recuerdo que me puedes seguir en el resto de mis redes sociales, que estarán apareciendo a lo largo del programa aquí juntito a mí. Y bueno, pues sin más preámbulos, quiero presentarles a mi invitado de este día, mañana, tarde, noche, a la hora que nos estés viendo y escuchando, quien está dedicado justamente ya desde hace muchísimos años al trabajo psicoterapéutico con niños y con adolescentes. Y yo creo que la parte también más difícil tratar con los papás y las mamás de estos niños y adolescentes. Así que muchas gracias a Miguel Ángel de León por estar aquí, director de ISCALTI, que es un espacio destinado justamente a la salud mental, la salud emocional de los niños, los jóvenes y de sus familias. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Irene, muy bien. Nos... Muy contento, Irene, de tu invitación, honrado con tu invitación, ahora que además eres tan súper famosísima, malvada, ya te veo por todos lados Ay, querido, gracias. y lo valoro, lo aprecio muchísimo, de verdad, Irene. Oye, Pues además mira, te puse a trabajar. perfecto, me parece súper, súper bien. Yo a estas horas soy cuando mejor funciono. Oye, ya, pero además como buen amigo y solidario que eres, te dije, ¿ya viste la serie? Y me dijiste, la voy a ver porque aparte ya me la han recomendado muchísimo. Así es, mira, la verdad que me sorprendió, es un documento que me parece que vale la pena que lo conozcamos porque además toca una infinidad de factores que nos van a permitir hacer un análisis y una comprensión de lo que hoy estamos viviendo. Este señor Sigmund Bauman es un filósofo que tristemente murió hace poco, que habló de algo que se le llama la modernidad líquida. Él dice que estamos viviendo una época en la que todo está cambiando rapidísimamente y desafortunadamente muchas de las cosas que vemos en la pantalla con este jovencito, un adolescente, un chico que está en el momento de ir creando su identidad, formando una personalidad, pues no tiene referentes sólidos, estables, como a lo mejor antes eran mucho más claros, la iglesia, el matrimonio, el Estado, o sea, había muchas cosas, el trabajo fijo, ¿no? Antes Había pensabas, figuras de autoridad y había había, contención y hoy creo así que es. lo que nos refleja esta serie de adolescencia, que es una serie que si no has visto tienes que ver, solo 4 capítulos, pues que justamente ya no hay referencias, ya no hay a quien admires, ya no es que quiero cuando sea grande quiero ser policía o cuando sea grande quiero ser bombero, porque ya todas estas figuras están totalmente desdibujadas, incluso denostadas, y no hay autoridad, y no hay La, contención, que es lo que nos refleja justamente esta serie. Sin lugar a duda, la autoridad es lo más cuestionado, ¿no? Ves a los maestros, ves a los policías, ves a los papás, una serie de figuras de autoridad que tienen un papel crítico, cuestionable en algunos aspectos, pero también hay que empatizar, hay que entender desde dónde es que la autoridad ha perdido este lugar que tradicionalmente, que tampoco era la mejor, ¿no? Cuando era el papá de cállate porque te reviento los dientes, pero estamos en un punto donde tenemos que encontrar un balance, un equilibrio, pensando en niños y adolescentes que, bueno, son el futuro de la humanidad y el futuro de México y el futuro de muchísimas cosas.
Tú trabajas psicoterapéuticamente con muchos jóvenes y con muchas familias, porque finalmente forman parte del sistema de estos jóvenes. Desde tu perspectiva, ahorita entramos un poquito más a la serie, ¿cuál sería, ¿no? El niño o el jovencito del protagonista de la serie tiene 13 años, ¿no? Sí, Y diríamos que, bueno, pues es un incipiente adolescente. Y teníamos la idea de que los 13 años, pues todavía era una edad donde eres completamente ingenuo, estás apenas comenzando la vida, pero creo que esto ya quedó en el pasado. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es, no, digamos, el, digamos, la forma en que hoy los jóvenes se están comportando lo que tú conoces, ¿no? En nuestro país, sí. ¿no? A estas edades que son como entrando a la secundaria, por ahí. Mira, es una etapa en la que los jóvenes, a diferencia de nosotros, porque ya nos toca incluirnos en esta visión, ellos tienen acceso casi a ver todo, ¿no? Las pantallas que son una maravilla porque hoy nos permiten estar en contacto, aunque tú estés al otro lado de la ciudad y yo esté en el otro lado y que nos acercan de forma maravillosa, también las pantallas se han convertido en una puerta que en cualquier momento cualquier persona la puede abrir a cualquier tema y a cualquier situación. Y esto es un gran poder. Desde hace años yo he hablado de algo que se llama la función paterna. La función paterna, en términos psicoanalíticos, es la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a los hijos. Y hay una falla grave en la función paterna de muchos papás, mamás, maestros, figuras que van formando jóvenes, en donde debido al exceso de tiempo que le dedicamos al trabajo o a generar dinero, no estamos cuidando aquello que en alguna época era el papá o la mamá formando a tus hijos. Si tú lo piensas en los años 40, 20, incluso el padre era el que legaba como un oficio, una profesión, porque el padre educaba, ¿no? En esta época donde la escuela no era tan importante, era el padre o la madre el que formaba y te enseñaban a bordar o a hacer pan o a sembrar o a muchísimas cosas ¿No? De acuerdo, que ajá. la modernidad nos ha ido separando, nos ha llevado a separarnos de estas situaciones y bueno, la educación ahora es más especializada, pero este contacto, esta conexión, este mirarte a los ojos frente a frente, Irene, porque a veces las pantallas también se han convertido en una forma de atreverme a decir o hacer cosas que cara a cara jamás las haría, ¿no? Entonces, es un reto complicado, porque los adolescentes además están viviendo un tiempo muy acelerado, Irene. Tienen tanta información que sus cerebritos, su madurez sobre todo, no está lista todavía para poder asimilar y acomodar todo esto. Y los papás tampoco estamos listos para saberlos acompañar. Nuestro querido Vidal Schmil, amigo muy conocido, él habla mucho acerca de que los hijos de hoy requieren padres de hoy. Y la verdad es que muchos papás se están quedando atrás, no están yendo con lo que la educación y la formación, la crianza requiere con los hijos de hoy. Wow, o a veces los hijos de hoy los crían otros hijos de hoy. Diríamos que también hay un comportamiento muy infantil en muchos adultos que Así también es, están sumergidos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, en el Internet, y que se han olvidado de este papel tan importante del que acabas de hablar, que es poner límites y frustrar a los hijos. Creemos que ser un buen padre es ser permisivo y decirle sí a todo, ¿no? No exigirle nada, porque venimos también de generaciones, como tú dices, en donde había padres que eran verdaderos tiranos. A mí no me tocó eso, pero bueno, yo tenía así compañeras y compañeros donde el padre tenía el derecho, si quería, de golpearte, vejarte, hacerte lo que le diera la gana, y que la palabra era la ley, no había otra, ¿no? Alternativa. Pero creo que nos hemos ido al otro extremo, en donde sí. los papás pues tienen miedo, ¿no? De poner estos límites, de frustrar a sus hijos, como bien lo dijiste, porque no los, por miedo al rechazo de los propios hijos. Es mi hijo me tiene que querer, no yo tengo que educar a mi hijo, ¿no? Sino mi hijo Sí, me tiene que querer, entonces tengo que ser el papá buena onda, y eso significa que no me comporto como un padre, entonces. fíjate que está pasando algo muy bonito, muy interesante y complejo, porque sí es cierto, de estos papás tiranos, ¿no? Yo me acuerdo de mi bisabuelo, llegábamos a la casa y lo primero que hacía era estirarnos la mano para que se la besáramos, ¿no? Wow. Esto cambió, esto ya, hoy te puedo decir, Irene, felizmente
muchos papás varones vienen al consultorio acompañando a su hijo, cambian pañales, participan mucho más en la crianza, pero lo que yo estoy encontrando entre estos papás nobles, buenos, que además sufrieron esta experiencia de haber sido como criados mucho por solamente la mamá y el papá muy, muy alejado y Lejano, muy en sí, el sí, trabajo, sí, un padre ¿sí? ausente Hoy emocionalmente. veo más a los papás varones metidos, pero de pronto lo que veo mucho también es que no saben cómo conectar. Son impacientes, son desesperados. Quiero explicarte algo, un contexto muy importante para poder entrar al análisis de la película, porque esto nos va a dar luces desde el punto de vista neuropsicológico, qué es lo que está pasando. Fíjate, Irene, las respuestas que tenemos, este jovencito ahí da unas respuestas que lo ves casi como lo ves como un niñito y luego lo ves como un criminal, ¿no? Un cuate así como Psicópata, sí, que da prácticamente. miedo, que te asusta, ¿no? Que además es una parte propia de la adolescencia, esta variabilidad de temperamentos. Tenía un debate con algunos colegas, ¿es sociópata? No, no es sociópata. Desde mi punto de vista, es un adolescente, tal cual. Tú no puedes diagnosticar ni a un niño ni a un adolescente con un trastorno de personalidad porque está en formación, todo está en crecimiento. Es como si le pusieras una etiqueta y eso ya no va a cambiar. Y esto no es de esa manera ni con niños ni con adolescentes. Adultos es otra cosa, pero con los niños no puedes ponerles una etiqueta. Entonces, hace millones de años, Irene, cuando apenas la vida surge del agua, el primer ser humano proviene del agua, de ahí salieron anfibios, peces, y el primer ser que salió del agua fue algo que se le llamó un primate. El primate era un animalito con garras que parecía un ratoncito y que ese primate fue creciendo, creciendo y haciéndose grande y después se convirtió en homínido, los changuitos, ¿no? Lucy, que es la primera homo sapiens que encontraron, ¿no? Bueno, ese primer ser, el primate, para poder construir su mente, su cerebro, se le formó una cosa que se llama amígdala. Es una almendrita así pequeñita, chiquitita que tenemos en el centro del cerebro y fue como el primer cerebro, se le llama el cerebro reptiliano, Ujú. porque imagínate en esa época de dinosaurios y cosas así, tú estabas como un primate dormidito y de pronto sentía algo que le respiraba aquí y abre los ojos y era una serpiente gigantesca que era lo que había en ese momento, o un ave de 3 metros, ¿no? De tamaño. Que se lo Y engullía lo, en 3 segundos. exacto. Y entonces, ¿qué hacía la amígdala? ¿Para qué diablos le servía la amígdala? Para tener tres respuestas básicas: o atacar, o huir, o paralizarse. Si no te muevas para que no te vea. Esa es como la respuesta más básica del cerebro ante una situación estresante y depresión que vivimos todos. Millones de años después de esto, se formaron los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es como el cerebro inteligente. Hay una comunicación entre la amígdala y el cerebro, el lóbulo frontal, que cuando es buena esta comunicación, el lóbulo frontal hace que controles la respuesta de la amígdala. Vamos a pensar que tú y yo ahorita estamos juntos y alguien grita ¡fuego! Y mi amígdala se prende y entonces yo empiezo a correr como loco, pero resulta que tus lóbulos frontales trabajan mejores que los míos. Y me dice, oye, espérate, Miguel, ¿hay lumbre? ¿Huele a humo? ¿Ves gente corriendo? No, Miguel, tranquilo. Sin Era la embargo, mi serie que están amígdala, haciendo los vecinos de junto. exacto. Sin embargo, mi amígdala se prendió y me hizo reaccionar de esta manera. ¿Qué es lo que a muchos papás les pasa cuando el hijo hace un berrinche? Esas situaciones provocan que tu amígdala se prende y respondes desde esta parte cavernícola, primitiva. No Sí. razonas. Uno tiene que aprender a dominar y domesticar a la amígdala, porque si la amígdala te secuestra, hay una expresión en neurofisiología que dice que la amígdala secuestra el cerebro, es cuando entras en una discusión y ya nadie se escucha. Te quiero ganar el debate y no nos estamos comunicando. Estamos hablando, estamos peleando, pero no nos estamos comunicando. Esto es una parte muy importante en la educación de los hijos y en lo que vamos a ver en esta serie y lo que vamos a platicar ahorita de lo que fue sucediendo con cada uno de los personajes que te estoy platicando. Claro, fíjate que bueno, hoy también hay un tema que pues se ha diversificado porque teníamos un concepto pues muy, no sé si muy claro, pero pues muy contundente de lo que era ser hombre y ser mujer, ¿no? Y lo que tenían que hacer los hombres y lo que tenían que hacer las mujeres.
Sí, Entonces, el hombre es el cazador, la mujer es la presa, ¿no? Entonces, sí, la mujer tiene que esperar a que el hombre se le declare, vaya tras ella, uno tiene que hacer como que sí, como que no, darse a desear, o sea, hay una, ¿no? Había toda esta serie de paradigmas respecto a lo que significaba ser un hombre de verdad y una mujer decente, porque eso era como lo importante, ¿no? así es. Esto ha ido cambiando, ¿no? El comportamiento sexual de los hombres y de las mujeres se ha ido diversificando de muchísimas maneras y hoy los chavos pues se encuentran frente a también una diversidad de posibilidades y una diversidad de estructuras y de formas que los hacen encajar o no en ciertos parámetros de lo que significa ser, ¿no? Pues tu club de Toby o tu club de Lulu. Y en donde vemos también muchísima violencia, mucha agresión de unos contra otros. Creo que es Sí, parte de lo que vemos de una manera muy evidente en la serie y que también pues viene de la mano con todo lo que pasan en estos grupos de redes sociales, con el ciberbullying, con el sexting, con todas estas nuevas prácticas, ¿no? Que nos llevan, y como dices, como ahí no se ven frente a frente, a tener actividades de riesgo, ¿no? Entre los jóvenes que están despertando a una sexualidad que tampoco está muy clara porque tampoco hay educación sexual verdadera y plena y abierta como debería de ser. sin duda. Fíjate que una de las cosas que a mí me impactó de la película en este sentido es cuando una de las razones por las que se entiende que el niño agrede a su compañera es porque en un lenguaje que para los adultos no fue comprensible, que fue a través de los emoticones, que es toda una comunicación ahí que es sorprendente cómo el hijo del policía le dice a su papá, el policía investigador, experto, está perdido, su hijo lo ve perdido y el niño le dice, papá, te tengo que decir qué está pasando porque tú no estás entendiendo. Y él le revela ahí una situación particular en los mensajes que ponen en emoticones en el Instagram en donde al niño que se le está, bueno, que cometió este acto, se le hace bullying diciéndole incel, que no sé si la gente sepa qué es esto de Esto es incel. muy importante que lo comentes porque hay gente que no lo sabe y alguien decía ese logaritmo, pues si tú estás fuera de esa onda, pues no te va a llegar esta información, pero si nos cuentas un poquito sobre la historia del incel, qué es y cómo el día de hoy, pues esto se ha vuelto más, digamos, una actitud de grupos de hombres, pero que en realidad surge por una chica, ¿no? Que dice que ella es una célibe involuntaria porque a ella le gustaría perder su virginidad, tener relaciones sexuales, pero no la pela ningún galán, ¿no? Y que eso es, que la hace no tener acceso a una vida sexual y amorosa como le gustaría. Así empieza esto en los 90 por una mujer, ¿no? Pero esto se va trastocando y se transforma en un movimiento masculino, o no sabría yo cómo. Sí, sí, bueno, que ahora hay algo, esto que le llaman la manósfera en las redes, que es como una serie de grupos de hombres resentidos con mujeres, porque desde sus creencias, y es muy importante subrayar la palabra creencias, porque una creencia no es algo comprobado ni demostrado, ¿no? Desde sus creencias, hay mujeres que solamente se van a fijar en hombres con ciertas características. Y como yo no correspondo a ese tipo que es admirado, que es valorado, entonces entro en rivalidad, en envidia. Propiamente el sentimiento que se destapa ahí es una envidia. Quiero tener lo que tiene el otro, pero como no lo puedo tener, entonces lo quiero destruir. Y entonces estas comunidades se están organizando para hablar, para justificar sus actos violentos, actos de denigración, de maltrato hacia lo femenino, lo cual Claro. es terrible, ¿no? Y es vergonzoso. Bueno, México, los feminicidios tienen un índice tan alto, no lo tenemos tan hablado de esta manera como manósfera o inceles, pero está pasando, Irene. Y entre los chavos jóvenes, yo he escuchado a varios de mis pacientes adolescentes decir, la trato mal porque así les gusta a las perras, que las tratas así. Si las tratas bien, no te pelan, nada más quieren dinero. Y hay una convicción en muchos jovencitos, ¿no? Que además viene un poco también de tradiciones a veces de papás medios machirrines, que les hablan de esta manera o que esto lo van viviendo en la familia. La película es muy gráfica también esta parte, aunque el papá era un papá que intentaba ser una buena persona y trató de ser un buen padre, no podía negar, en su historia hablan de que el propio padre del papá de este muchacho había sido muy maltratador,
lo había golpeado terriblemente. Y esto a nivel inconsciente, aunque tratas de corregirlo, ahí lo traes. Y otra cosa que te quiero conectar con lo de la amígdala, o sea, la amígdala de cada persona es reactiva o es agresiva o es impulsiva. Si históricamente en tu familia, en tu linaje, ha habido muchos momentos donde esta amígdala tenía que estar prendida, porque tu experiencia de vida te llevaba a estar alerta todo el tiempo. Por eso hoy día tenemos tanto problema con la ansiedad y con el estrés, porque cuando tú estás con la amígdala prendida todo el tiempo, segregas una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol en exceso es tóxico. Cuando tienes cortisol de manera adecuada, te regula el ritmo cardíaco, ¿no? Te ayuda a tener un mejor funcionamiento de tu cuerpo. Pero si vives estresado todo el tiempo, el cortisol en exceso te provoca una serie de trastornos, dentro de los cuales, por ejemplo, los lóbulos frontales, que es la zona donde tenemos los filtros para podernos controlar en situaciones de furia, de enojo, se diluyen estos filtros y entonces es donde puedes actuar con mucha violencia. Como padre o como madre tenemos que estar muy atentos. Cuando mi amígdala se prende porque mi hijo me hizo un berrinche, porque no sacó la calificación que yo esperaba, porque me contestó de una manera majadera el adolescente, pero si yo tengo 50 años, 40 años y mi hijo tiene 10, 5, 15, yo tendría que ser mucho más maduro que este muchacho. Pero en situaciones diferentes, cuando estamos educando y criando, a veces la amígdala hace que me olvide de que soy mayor y más viejo que él y supuestamente más maduro, y a veces reacciono con una bofetada, con una humillación, con un bullying incluso en la casa, que eso nos lleva a perder el control. Y un poco lo que vamos viendo en la serie es que esta familia, hay una parte donde dicen, ¿qué hicimos? Él llegaba y cerraba la puerta. ¿Y por qué un niño llega y cierra la puerta? Es normal en la adolescencia, pero lo que no es normal es que tu hijo, si tú lo trataste bien y lo acompañaste medianamente sano en su proceso, un hijo te va a tener confianza, ¿sí? Pero si tú le faltaste al respeto, si tu comunicación no fue asertiva, y asertivo quiere decir, digo lo que pienso, digo lo que siento, expreso mi enojo incluso, pero nunca te falto al respeto. Y a veces cuando estamos muy enojados, faltamos al respeto a nuestros hijos. Y entonces de inmediato estamos juzgándolos y esto hace que los muchachos se replieguen. Y en la adolescencia sobre todo, el muchacho va a buscar una alianza con su grupo de pares. Si no te tiene confianza es porque tú fallaste en algo por ahí. Puede ser rebelde, puede ser por momentos aislado, por momentos, muchas características que son como, hay una autora que dice el síndrome normal de la adolescencia. Es un libro que estudiamos, ¿no? En psicología. Pero si tú dices síndrome, síndrome conlleva enfermedad. Sin embargo, después dice el síndrome normal de la adolescencia, porque es normal incluso que hasta sean sociópatas los chamacos adolescentes, ¿no? Que tengan conductas medias delictivas, pero no es una constante. Son situaciones que si tú intervienes, que si tú lo acompañas, eso se corrige en este periodo de la vida, ¿no? De otra manera, los papás aquí dicen, ¿qué hicimos? Él llegaba y se encerraba y en su cuarto es muy simbólico porque tú ves el cuarto y es como de un niño, con estrellitas, con un cohete por allá, con su Sí, peluche. totalmente infantil. De hecho, pues el personaje tiene una carita angelical, ¿no? Es encantador y cuando empieza la serie, pues dices, esto es una confusión, es un niño, ¿no? Sería incapaz. Y creo que aquí también vemos esta idea que tienen los papás completamente lejana a la verdadera personalidad de su hijo, de la circunstancia que realmente vive, desconocen, o sea, realmente no saben quién es su hijo, ¿no? No lo conocen. No lo conocen. Y esto que tú dices, bueno, pues si el niño llegaba y se encerraba y los papás decían, ay, bueno, así son los adolescentes, estamos realmente perdiendo de vista que puede haber allí un tema antisocial, que puede haber un tema de depresión, que puede haber algún tema incluso que esté sufriendo alguna situación dentro de la escuela. Y si yo digo, no, pues que él que está seguro en su cuarto. No, es que el momento en que tú abres una computadora y te puedes meter al Exacto. cibermundo, puedes entrar al inframundo literal, o sea, no sabes qué es lo que está viendo tu hijo, con quiénes está contactando, qué situaciones está tramando y hurgando él y el resto de las personas con las que se comunica, cuál es este contenido con el que está nutriendo su mente. No podemos simplemente pensar que nuestro hijo está a salvo porque está encerrado en su cuarto 20 horas viendo, estando en internet, viendo o contactándose por esta forma no presencial y que creamos que eso está bien.
Fíjate que Eric Fromm hizo un libro que se llamaba El arte de amar. Y en una de sus frases así maravillosas, él decía, tú no puedes amar lo que no conoces. El amor conlleva conocimiento. Y a veces yo con algunos papás les pregunto, oye, ¿en qué año va tu hijo? Y, ay, ¿en tercero, en quinto, en cuarto, en segundo? O sea, de pronto, como estamos proveyendo nada más, ¿no? Cumpliendo con pagar colegiaturas, con dar la comida, con llevar al paseo, pero esta cuestión de hacer intimidad, de hacer vínculos con los hijos, que conlleva a lo mejor que un día es muy común, si tú te acercas a un adolescente, te va a cerrar la pantalla, te va a cerrar la puerta, te va a contestar feo, sí, no, no sé, ujú. Y eso te prende la amígdala y te hace reaccionar agresivo. Pero si conociéramos un poquito de que esto es parte de este proceso natural en el que justamente ahí, esa es la crianza, acompañarlo en este proceso. Digo, el que es agresivo me va a responder así, me va a mandar el demonio, pero el que le da miedo, el adolescente que todavía necesita que su mamá lo vaya a dormir, que a lo mejor es un proceso ahí de retraso en su desarrollo emocional, si yo de inmediato hago un juicio y lo critico y lo regaño y lo censuro, en lugar de empatizar, en lugar de entender qué le está pasando a este muchacho, lo cual te va a llevar tiempo, lo que te va a llevar sentarte, oye, platícame, te va a llevar rechazos, te va a llevar silencios. Estar con los hijos en esos momentos es importante, estarle dando permanentemente el mensaje, si quieres hablar, aquí estoy. A lo mejor Wow, estás Miguel, de malas, estás llegando a un punto bien importante porque ser papás es una chamba. es una chamba, claro. O sea, si ya decidiste tener el hijo, pues no nada más es tenerlo, ahora críalo y dale a ese hijo la contención, los valores, no solamente la manutención física, económica y material, sino también la emocional que requiere para desarrollarse de la manera más sana. Pero si vemos, Mira, son papás ocupados todo el tiempo, papás que también están metidos en su teléfono celular, en donde están todos comiendo y los papás también están sin comunicarse entre ellos, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que les estamos dando realmente? fíjate que hemos hablado, tú, yo, y la gente que conocemos que nos dedicamos a esto, hemos hablado tantos años de la importancia de la inteligencia emocional. Ya nos alcanzó el tiempo, veníamos avisando, hay que trabajar en la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva es muy importante, la escuela, la academia, las maestrías, pero la inteligencia emocional es urgente que la atendamos, justo por este tipo de cosas, porque hoy los muchachos, por falta de esa inteligencia emocional que no la aprenden en la casa, en la escuela te van a enseñar geografía, matemáticas, español, pero la inteligencia emocional tiene una raíz muy poderosa desde el hogar. Pero si ahí yo no tengo tiempo o el mensaje que te doy es, sí, te escucho, pero estoy viendo, no te miro a los ojos. Irene, hay una cosa en psicoanálisis que se llama el estadio del espejo. Es una teoría que te plantea que yo sé que existo a partir de que tú me miras. Cuando el bebé por primera vez llega y la madre lo ve y lo arrulla y se miran mutuamente, la mirada de la madre le da existencia a este pequeño, ¿sí? Y el que le hable suavemente y el que si está llorando le adivines de qué es el llanto, de hambre, de frío, de sueño, de que se hizo pipí, ese tiempo que invierten muchas mujeres de manera muy natural en entender a su hijo, eso es vínculo. Bueno, como bebé haces eso, pero como adolescente lo sigues haciendo también. ¿Cómo? Invirtiendo este tiempo cuando se enfurece, cuando no entiende, cuando lo rechaza la novia, ¿no? Cuando saca malas calificaciones. Esos son momentos donde además tu mirada le da sentido a su existencia. Pero si en su mirada el niño descubre que no es lo que tú esperabas, que no cumple con tus expectativas porque a lo mejor son muy altas para lo que para él es posible o lo que a él le interesa, porque es un ser separado de ti. A veces como padres queremos que los hijos sean como yo me lo imaginé, pero ¿qué crees? La realidad te tiene que ubicar y decirte, por haber tenido espermas y óvulos, no eres padre, ¿eh? Te tienes que convertir en padre. Es una chamba, como bien lo decías hace ratito, en la que tienes que trabajar para estar a la altura, digno.
de tener el certificado de nombrarte padre o madre, porque es un chambononón tremendo el ser papá y mamá. Claro, y por supuesto que te vas a equivocar y la vas a regar, pero tienes que estar y realmente tenemos muchas veces estos papás que creen que es la escuela, ¿no? En donde tienen que crearse estos valores, en donde se van a poner estos límites, se va a crear la disciplina, y para eso está la escuela. Yo lo veo en el tema de la educación sexual, no, pues la verdad yo no le hablo de eso, pero para eso pues lo metí en una escuela donde creo que sí también le van a dar clases de educación sexual. Entonces, es deslindarte completamente de estas obligaciones, porque la gente está cansada, está agotada, porque tampoco tiene quizá herramientas suficientes emocionalmente hablando para poder orientar correctamente a un hijo. No, a mí me encanta esto de escuela para padres, cosas en la que tú también has trabajado mucho, Miguel, porque bueno, a veces es importante, si yo no sé cómo hacerlo, pedir ayuda de un profesional. Por supuesto, mira, ahora hablando un poquito del programa, me encanta el programa en el que estás, porque finalmente esta psicoeducación, que es lo que se hace cuando tú y yo estamos interactuando de esta manera, es una forma como de terapia en la que no tiene que venir el paciente a un consultorio, sino tiene que pagar, ¿no? Pero escenarios como estos que se van creando, hay que identificarlos y participar, pero eso conlleva una elección, una decisión de me quiero convertir en un mejor padre, porque además no hay padres perfectos. Otro autor, Winnicott, nos habla de hay que ser una madre o un padre suficientemente bueno. No tienes que ser perfecto, pero con lo suficiente puedes generar mejores seres humanos, ¿no? Si volteamos a ver un poco ahí a nuestros políticos, al señor Trump, que son una vergüenza para mí, para la humanidad, Sí, qué porque cosa tan... son modelos a seguir. En la película hay una escena donde los maestros, en un salón de clases, los maestros les están gritando a los muchachos así como espantoso, ¿no? Dices, ese es el referente que tienen en el colegio cuando sería como el segundo papá o la segunda mamá. También es una llamada de atención a muchos colegios donde, fíjate, a mí me ha tocado la triste experiencia de colegios donde voy y me dicen, aquí no hay bullying, ¿no? El director o el dueño te dice, aquí no hay bullying, eso, ¿qué te pasa a mí? ¿Por qué me hizo ofrecer una conferencia de bullying si aquí no hay? Y tú sabes, o los padres saben, que por supuesto que hay bullying. Claro. Saber aceptar esas realidades es el primer paso para resolver un problema. Si yo lo niego porque no tolero, hoy padecemos mucho de narcisismo. El narcisismo es una patología. A nivel mundial hay muchísimos narcisistas en donde no soy capaz de mirar al otro y reconocerlo con sus defectos, cualidades y virtudes. Pienso lo que yo quiero, veo lo que yo quiero y además espero que me elogien y me aplaudan. No, yo no me equivoco, yo soy casi perfecto. Esto tenemos que combatirlo. Como padres no podemos quedarnos en una actitud narcisista y ser tolerantes a la crítica. Los hijos, una de las funciones de los hijos, creo yo, que son maestros, nos vienen a enseñar cómo podernos convertir en mejores padres. Pero si la crítica del hijo yo la tomo como una ofensa, una agresión, lo censuro y no me va a tener confianza. Cuando yo Claro. tolero esa crítica de mi hijo, la confianza entre él y yo va creciendo y podemos hablar de muchísimas cosas. Claro, es que esto es algo inminente, no hay un llamado a que, no es que te vuelvas amigo de tu hijo, sino que sepas escuchar a tu hijo y te vuelvas cercano a tu hijo o a tu hija. Creo que lo que vemos en esta serie de adolescencia es justamente unos padres que, aunque aún amando a su hijo, en este caso tienen dos, una hija y un hijo, pero el hijo es el más pequeño, bueno, el hijo está completamente abandonado emocionalmente porque los papás están ocupados en el día a día, preocupados por la subsistencia, la sobrevivencia, y el niño, bueno, pues ha encontrado esta contención y supuestamente esta aceptación que él requiere en este grupo de chicos resentidos por no pertenecer al 20% de los hombres que según ellos, ¿no? Y su estadística personalísima y propia, ¿no? Donde dicen que efectivamente las mujeres se van a fijar solamente en el 20% de los hombres porque son las mujeres, ¿no? Pues una bola de interesadas que solo se fijan en el físico, en fin. O sea, ellos victimizándose, encontrando en las Sí, mujeres a sus victimarias y que por otro lado aquí vemos que también ellos finalmente son víctimas, ¿no? De todas estas sí, creencias y de grupos. Yo no quiero ser conspiranoica, pero creo que sí hay detrás de todo esto siempre, ¿no? Grupos en el poder que quieren crear esta especie de monstruos o robots para que actúen en función de ciertas cosas, ¿no?
las corrientes feministas en un momento determinado estorban, ¿no?, a muchos grupos de poder. El poder seguir viendo a la mujer, porque al final, ¿no?, la mujer aquí es un objeto y es el objeto de la tentación, es como nuevamente, no Adán y Eva, Eva es la culpable de todo, ¿no?, la Sí. creadora del pecado, y entonces yo sí creo que aquí hay todo un sistema, ¿no?, que genera que estas cosas estén ocurriendo. Pero obviamente, aunque vivamos en este sistema, si el sistema, digamos, medular, que es la familia, funciona, el niño tiene muchos mayores posibilidades de salir avante, ¿no?, y atravesar la adolescencia de una manera mucho más feliz y mucho más sólida. Fíjate que esto que comentas se le conoce como la ley de Pareto o el 80-20, que es una observación que hizo un economista italiano ahí hace muchos, muchos años, en donde él se dio cuenta que en muchas situaciones de la vida, el 80%, el 20% de lo que tú haces, por ejemplo, en el trabajo, el 20% de lo que yo trabajo me resuelve el 80% de las cosas. O de los errores que hay en una situación de laboral, el 80% de los errores dependen de un 20% de cosas que no hice correctamente. Y entonces de ahí se saca esta creencia, vuelvo a regresar a lo de las creencias, donde dicen por ahí, hay esta creencia en la película, dicen que el 80% de las mujeres solamente se sienten atraídas por el 20% de los hombres. Y entonces, qué importante es escuchar a tu hijo y ver si lo que tu hijo piensa checa con algo que tú mismo le transmitiste, ¿no? Claro. Porque además, curiosamente, aquí como psicólogo yo te puedo decir cuántas mujeres escucho que no se fijan en el físico como los hombres sí lo hacemos. Sí. Sí, eso es Muchísimas lo paradójico mujeres, de esta, digamos, línea, ¿no?, de pensamiento. sí, donde te digo, son creencias. Muchísimas mujeres dicen, ¿cómo quisiera un hombre respetuoso, un hombre fiel? Porque además lo más común que voy a escuchar aquí es que les pusieron el cuerno 1, 2, 3, 50, 20. Todo el tiempo escuchas que los hombres somos unos seres animales que no tenemos capacidad de frenarnos y habría que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto es una creencia o es la realidad? También es verdad que algunas veces el más guapillo, el más atrevido o el feo, 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 pero que es muy, muy gallón y muy entrón, se vuelve atractivo. Pero ¿qué pasa si yo a mi hijo le enseño a tener una aceptación y un cariño a sí mismo y una fuerte autoestima, respetándose y validándose como es? Y puedo ayudarle a que vea que el valor de la integridad, no sé si has oído esta historia que a mí me gusta mucho, Irene, que no es lo mismo honestidad que integridad, ¿sí? Una persona honesta es alguien que te puede decir la verdad. El ejemplo te lo digo rapidísimo, es una historia de Kenji Yokoi, se lo escuché a él, que dice que está un hombre con su novia en un hotel y piden una pizza. Llega la pizza, la muchacha le da su propina al de la pizza, pero cuando se va el hombre de la pizza, abre la caja y encuentra que hay $20,000 en la caja de pizza. Y entonces la muchacha se vuelve loca y le dice, mi amor, te invito de viaje, mira lo que nos mandó el cielo, es un milagro. Cuando el hombre ve eso, le dice, oye, no, ¿qué te pasa? Ese dinero es de la pizzería, hay que devolverlo. Y ella le dice, oye, ¿estás loco? Esto es un golpe de suerte, no nos va a volver a pasar nunca. Y él muy enojado dice, no, agarra la pizza y vamos a devolverla a la pizzería. ¿Quién sabe de quién será? Mientras tanto, en la pizzería, el dueño de la pizzería se da cuenta que traía la nómina para pagarle a todos y en lo que hacía algo lo dejó en una caja de pizzas, el repartidor la agarra y se la lleva, y entonces se da cuenta que ya no está el dinero y está vuelto loco. Le habla a su hermano, que es el conductor de radio más importante de la ciudad, el más famoso, y le dice, hermano, dile a las personas, a ver si escucha a alguien, que si me devuelven el dinero de la nómina, yo les doy un vale por pizzas todo el año gratis, pero tengo que pagarle a la gente. Estaba en eso cuando llega el muchacho con su novia, le dice, oiga, aquí yo pedí una pizza y en lugar de la pizza me trajeron esta caja con mucho dinero. ¿Está el dueño? Sí. Dígale que traigo un dinero que me trajeron. Cuando le dicen al dueño esto, el hombre no lo podía creer. No, no es posible. ¿En serio trajeron el dinero? Sí. Y entonces va con su hermano en la llamada, le dice, dígame, le dice, oiga, pues le quiero devolver el dinero. Y entonces le dice al hermano, oye, hermano, espérame. Está una persona aquí devolviéndome el dinero, dígame su nombre, ¿quién es usted? El país entero tiene que saber quién es usted. Y él le dice, no, no es necesario, deme mi pizza y yo ya me voy. No, 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 por favor. Y le insiste,
y el otro que no, que no, que ya, que me dejen paz, que ya me voy. Hasta que finalmente dice, que no, caramba, que no ve que la mujer con la que estaba no es mi esposa. Entonces, ¿fue honesto? Sí fue Wow, honesto. ¿Fue íntegro? No fue íntegro. Y este tipo de cosas, Irene, solamente las podemos conocer, entender y ubicar cuando conocemos a nuestros hijos. Y tendría que yo cuestionarme. Mira, el papá de la película se ve que es un buen hombre. Sin embargo, hay momentos donde este hombre es violento con la esposa, la sí, trata como nada, la mamá se desaparece en la historia. Es una mujer callada, reservada. Cuando ella le dice, oye, vamos a hacer esto, él le grita, la regaña y a veces normalizamos esas acciones que son violentas. No sé si tú lo has pensado, pero ¿ubicarías la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser agresivo y ser violento? ¿Es malo ser agresivo? ¿Qué diferencia tenemos entre, y le pido al público que piensen, sí. ¿es mala la agresión? No, la agresión La no es agresión es mala. parte de ser humano, es uno de los, digamos, sentimientos o expresiones naturales. Es parte del equipo biológico necesario para vivir. ¿En qué momento la agresión se vuelve mala? Cuando yo la ocupo con la intención de hacerle daño a alguien, ese pasito, cuando ya lo hice yo para molestarte, para lastimarte, en ese momento lo convertí en violencia. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos les hacemos un chiste, una broma, papá no me gusta? Y ya por el día que me la hizo, se la devuelvo así, ¿no? Con un comentario como, ay, nenita, ay, qué chilloncito. Eso es violencia y la normalizamos. Y entonces por eso, que fue lo que pasó aquí en esta historia, ¿no? Cuando este chico se ve agredido, que le dicen que eres un incel, es decir, no le gusta a nadie, la niña lo rechaza también, su autoestima fragilita en ese momento como buen adolescente en formación, es apabullada, ¿no? En esta escena donde la psicóloga, él le pregunta a la psicóloga, ¿te gusto? ¿Te soy atractivo? Él necesitaba esa mirada de, díganme que soy valioso, que soy importante. Ella no podía decirle como terapeuta, un terapeuta no puede caer en una situación de estar seduciendo a su paciente. Claro, Ella claro, le dice, aparte yo a no un estoy aquí. adolescente, ¿no? Porque, Y bueno, muy importante decir que efectivamente la niña, que resulta ser la víctima, ¿no? Pues también buleó al niño, pero eso no justifica el acto tan violento, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, también ella, de alguna manera, en algún punto, era su victimaria, ¿no? Porque pues se burlaba de él, ella sabía que seguramente que le era atractiva, que a él le gustaba, pero evidentemente todo esto se sale de control y pues sí nos lleva a una historia que no tiene un final feliz, pero que tiene un final que nos llena de reflexión sobre qué onda con las adolescencias actualmente, mi querido Miguel, y que además, pues no es que el niño llegue y sea adolescente de un día para otro, ¿no? O sea, así es. el adolescente también es producto de lo que tú criaste desde la infancia. Por ejemplo, el que las mamás hoy van, ¿no? Y casi golpean, o no casi, hemos visto papás, ¿no? De niños de kinder o de primaria, golpeando a la maestra o al maestro porque le gritó a su niño, o porque no le gustó, ¿no? Que le llamó la atención, o que no le puso 10 en la tarea, pues está también gestando, todo está germinando, ¿no? Este tipo de actitudes de pronto demasiado violentas, en donde a mí nadie me toca porque yo soy el hijo de mi padre o de mi madre, pero Sí. esto no significa que estemos realmente gestando una buena autoestima. De ninguna manera. Y tendríamos que entender que una buena autoestima se confunde muchas veces con narcisismo. Y el narcisista es alguien que en el fondo es una persona con una autoestima muy chiquita y necesita sentirse por arriba de los demás para estar seguro. Una persona con buena autoestima ni siquiera se compara, Irene. Simplemente se siente satisfecho, a gusto y a los demás los ve igualitos. No entra en estos debates si es más guapo, si es más inteligente. No, digo, que todos lo hacemos de alguna manera, pero cuando se vuelve algo tan obsesivo como para estar en una competencia o pensando cómo voy a vencer al otro y le voy a poner, lo voy a postear aquí, que es un esto y es lo otro, ese tipo de dinámicas van fomentando una insana relación con los demás, vínculos muy frágiles y obviamente basados en una muy mala autoestima, porque mi seguridad depende de que el afuera me reconozca, cuando yo tendría que lograr, en un principio está bien que el afuera me reconozca y hay momentos donde está bien, pero lo más importante es que yo me sepa valioso.
si no soy de ojos azules, si no soy de unos labios sensuales, pero qué otras cosas yo tengo en mi persona, ¿no? Soy leal, soy honesto, soy íntegro, soy una persona que ayuda, que me puedo enamorar, que puedo tener detalles. Esto a veces no le damos un lugar y un espacio para enseñarle a los muchachos que eso es valioso. La lealtad, ¿no? El saber hacer una denuncia. Fíjate, muchos muchachos pensando en el bullying, que van y acusan, los tachan como de chivatón, Sí, es chillón, chismoso, ¿no? claro, y entonces sufre el rechazo de todos los demás, Y ¿no? entonces cuando tú en México vas y haces una denuncia, nadie cree en la autoridad porque sabes que te van a dar una lana y es más, eres mal visto, te da miedo ir a denunciar, porque qué tal si me va peor, cuando eso tendría que ser un valor humano, un valor universal, tener derecho a hacer una denuncia cuando hay una injusticia y que la autoridad esté a la altura de ganarse mi confianza. De que si yo me atrevo a contarte, oye, fulano me hizo, que la autoridad me proteja, porque yo no tengo esa fortaleza para poderlo hacer por mí mismo. En muchas escuelas yo me he encontrado, no muchas, en algunas escuelas me he encontrado esta situación. Un niño va y denuncia el bullying, a veces de los maestros, tengo una experiencia ahí de un maestro, él llegaba y le decía a un muchacho morenito, borra el pizarrón, esclavo. Y era la risa de todo mundo ahí en el salón, ¿no? Oh, El wow. niño me dijo, oye, Miguel, es que el maestro, le dije, avísale a la directora. La directora no hizo nada, ¿no? Avísale a la dueña, ¿no? La dueña no lo recibía. Le dije, vamos a hacer una carta. Redactamos una carta, le dije, nada por la violencia. La mamá se quería meter a pelear, le dije, no, 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 por favor, él lo va a hacer. Redacta una carta. Hizo una carta donde dijo, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y la próxima vez, si no me ponen atención, voy a ir a Derechos Humanos, voy a ir a la SEP, y mira, nos llamaron de inmediato para decirnos qué está pasando. Yo ya ahí pude denunciar, este señor, este maestro, está humillando a este joven. Enseñarles a los hijos a usar la agresión, eso fue agresivo, pero no fue violento. No. Ocupó mi agresión para defenderme, para protegerme y de una forma lícita, de una forma correcta. De inmediato nos llamaron y tomaron medidas, pero hay escuelas donde lo niegan, a veces no saben cómo intervenir. Entonces, esto de convertirnos en padres es una tarea fundamental, Irene, en donde ojalá que los papás que nos estén escuchando entiendan, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que psicoeducarnos, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Si tú te estás dando cuenta que, por ejemplo, tu amígdala, eres alguien irritable, eres alguien que explotas todo el tiempo, que ya todos, no, pues es que así es mi papá, no, pues no cállense. Estás enseñándole a tu hijo que se someta, no está bien, ¿sí? Atiéndete, hay psiquiatras. Cuando la amígdala está demasiado excitada, puedes ir o al neurólogo o al psiquiatra. Son los especialistas que te pueden ayudar si esto está más allá de que tus lóbulos frontales puedan ayudarte a regularlo. Si con tu pensamiento, con tu comprensión, aprendes a respirar, fíjate, hay esto de calmar la amígdala, ¿cómo le hago? El mindfulness, que es cuestiones de respiración, es un trabajo específico para relajar la amígdala. Y esto tiene que ver con la respiración. Hay dos tipos de respiraciones, Irene, la diafragmática y la torácica. Cuando yo respiro, si yo sigo respirando así, eso irrita mi Como amígdala. toro bufando, ajá. Exacto. Pero si yo hago una respiración profunda, y exhalo suavemente y despacio. Después de unas 20 respiraciones de ese tipo, hay un nervio que se llama el nervio vago que cruza por todo, desde el cerebro hasta abajo de la columna vertebral. Bueno, con estas respiraciones lo que haces es, el diafragma toca el nervio vago y ese toque del nervio vago relaja a tu amígdala, te la apaga, ¿sí? Y de esta manera tú puedes, si tú eres una persona explosiva, impulsiva, quiere decir que tu amígdala tiene un problema, de esta manera puedes hacerlo. Si esto no te sirve, muy probablemente tengas que ir al psiquiatra o al neurólogo. Y es un conocimiento que tenemos que manejar todos para poder identificar cómo puedo dar una solución real a este problema de si soy una persona violenta o exacerbada. A veces las personas que tienen, por ejemplo, la tiroides descompuesta, se deprimen muchísimo. Personas que tienen azúcar elevada, por ejemplo, ¿no? O que les baja el azúcar, de pronto pueden tener momentos donde se ponen súper iracundos, irascibles. Hay que atenderlos, hay conocer nuestro cuerpo es súper elemental porque tiene repercusiones a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, incluso algunos comportamientos que tenemos por no atendernos y cuidarnos, ¿no? Fíjate que para cerrar ya nuestra entrevista, mi querido Miguel, que ha estado súper interesante y son temas de los que tenemos que hablar como sociedad, como padres.
También tenemos un sistema educativo deficiente, es decir, ya obsoleto. Creo que hoy, más que nunca, ¿no? La escuela debería de promover la salud mental, la salud emocional como parte de sus materias. Y ahora que hablas del mindfulness, imagínate qué diferente sería si nosotros a nuestros alumnos, ¿no? Cuando lleguen, les hacemos una meditación, los invitamos a respirar, promovemos el arte, promovemos una buena autoestima, promovemos el respeto entre los géneros, promovemos el respeto a la diversidad, promovemos que lo que nos hace ricos como seres humanos es justamente que somos tan diferentes y que nos aprendiéramos a escuchar. Y creo que esto ya es un llamado universal, ¿no? A que las cosas tienen que empezar a cambiar, porque si no, este mundo, pues, de verdad, se va a volver cada vez más loco, y lo estamos viendo en nuestros jóvenes que de pronto se sienten tan perdidos. Pues mira, yo creo que sí, el ser humano se ha caracterizado históricamente por ser resiliente. Hay un libro muy bonito que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari. Y hay algo que a mí me ha impactado profundamente porque él te explica que la razón por la cual hoy el ser humano está donde está fue gracias son dos o tres cosas, pero hay una muy importante, y fue la capacidad de cooperar con flexibilidad con otros. Entonces, si tú y yo nos sumamos para construir, para generar mejores personas, piénsalo en una pareja, hay algo que le llamo el triángulo del éxito. Aquí está papá, aquí está mamá. Y aquí arriba vamos a poner tres valores importantes, valores fundamentales. Tú y yo ahorita estamos haciendo un triángulo del éxito. ¿Por qué haces tú esto, Irene? ¿Por qué haces estas charlas? ¿Y por qué te metes en estos rollos, además gratis y desvelándote y todas estas cosas? Bueno, porque me apasionan en primer lugar estos temas, me inquietan, me intrigan, pero también siento que si tengo la oportunidad a través de estos medios de llevar información, tocar el corazón, tocar la mente, ¿no? Y hacer un cambio en la conducta, o al menos que la persona sienta que puede estar mejor, estoy cumpliendo con mi deber como ser humano, como ciudadana de este país, como miembro de la comunidad de comunicadores, ¿no? Que habemos muchísimos en las redes sociales en este caso. Y entonces tú estás haciendo algo para la salud mental de los demás. Y el muchacho que está ahí grabando, y el muchacho que está controlando el micrófono, ¿sí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué te está ayudando? ¿Y yo por qué estoy aquí? Pues la verdad es que yo quiero hacerle un bien a mis congéneres, a las personas. Cuando tú y yo compartimos este valor fundamental, tú vas a tu valor porque quieres, porque se te pega la gana, no tienes que quedar bien conmigo ni con nadie. Es algo que vas a hacer, esté yo o no esté, o como sea, vas a ir a él. Y si esta persona comparte ese mismo valor, cuando nos acercamos a ese valor compartido, nos unimos, nos hacemos cercanos, nos caemos bien, nos queremos, generamos confianza. Esto se llama sinergia. Y la sinergia es una capacidad de hacer algo que yo solito no podría. Creo que el ser humano así es por naturaleza. En esta misma línea de ideas, si tú le vas a la América y yo le voy a las Chivas, pues son valores que no son fundamentales. Y hasta es divertido porque el domingo te invito a echarnos ahí la botana y mugres Chivas y mugres americanistas y no sé qué, y nos divertimos. Esos no son valores fundamentales. Pero si yo no comparto valores fundamentales, puedo entrar en un choque terrible. Entonces, una recomendación que yo haría ya para cerrar mi participación es: fijémonos como comunidad, como mexicanos, hagamos estos valores fundamentales. ¿Qué queremos? Justicia, queremos igualdad, equidad, respeto, cuidado por el otro, ¿no? Antiguamente los niños son un patrimonio de la humanidad. Cuidábamos a los niños todos. Ahora Sí, le como regañas en al niño. comunidad, ajá. Exacto, le regañas al niño del vecino y puta, casi te traga. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? Tenemos que retomar esto, ¿no? Que muchos creo que sí lo podemos, lo estamos haciendo, y muchos lo están haciendo. Nada más es que no se nos olvide que de ahí venimos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y esta manera tan puntual de hablar de estos términos que es importante también conocer, y de traer toda esta información que creo que es muy necesaria el día de hoy. Además, tú en ISCALTI estás dando constantemente talleres, clases,
tips para que los padres, las madres de familia y los mismos niños y jóvenes pues también puedan vivir mejor. Danos tus redes sociales, digo, han estado apareciendo aquí por supuesto a lo largo del programa, pero ¿cómo pueden tener acceso incluso a un tema terapéutico contigo? Allí. Muchas gracias, Irene. Mira, pues tenemos nuestra página de internet que es www.izcalti, con S y con K, izcalti.com, que Izcalti significa crecer en lengua náhuatl. Tenemos un Facebook que es Izcalti Psicoterapia. En Instagram nos encuentran como Izcalti, @Izcalti, y en YouTube, que tenemos un montón de programas y de participaciones en medios, estamos como Izcalti México. Si nos dan un like, si nos siguen, si se suscriben, pues se los vamos a agradecer muchísimo. Pues te agradezco de verdad muchísimo esta charla tan apasionante, interesante y divertida. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido Miguel. Querida Irene, muchísimas gracias y un honor para mí, de verdad, siempre que me tomes en cuenta y contar contigo. Y pues nos vemos muy pronto. Sí, perfecto, muy bien, Irene, muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes, mi gratitud por haberse quedado con nosotros en este programa. Por favor, compártelo, porque el contenido verdaderamente es de valor y podemos tocar vidas. Y recuerda que necesito que te suscribas al canal, es gratuito, que me des like, también que nos sigas en Spotify como podcast Irene Moreno para vivir mejor. Y bueno, por supuesto que hagamos que esta comunidad vaya creciendo de seres humanos que queremos ser más conscientes, más amorosos y más felices. Soy Irene Moreno, que tengan una feliz tarde, noche, mañana y nos vemos muy pronto. Chao, chao.